Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué honor es poder continuar ese grandioso libro de Jueces. Un libro que viene a develar el actuar humano, cómo tendemos a inclinarnos a las condiciones, a las costumbres, a la idolatría del siglo en que vivimos verdaderamente. Y por eso es que es tan importante, como dice Romanos 12:2, que no nos inclinemos a la corriente de este siglo, que no nos conformemos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, debemos estar percatándonos en cada momento de cuál es esa voluntad de Dios y no salirnos de ella, pues si la voluntad de Dios es siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Sus planes son de bien y no de mal. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Así que dentro de la voluntad de Dios es el lugar en que mayor seguridad hemos de poder encontrar. Sin embargo, nuestra tendencia es siempre salirnos de la voluntad de Dios, y eso lo muestra el libro de Jueces, en donde una tras otra vez, después de haber visto la victoria, la misericordia de Dios, el cuidado y la protección de Él, las personas se olvidaban de Él y se iban tras otros dioses, y ocurría las consecuencias naturales de la idolatría y del pecado. Ocurría la esclavitud, ocurría la opresión, la congoja, el desánimo, la desesperanza, que siguen siendo las mismas consecuencias cuando nosotros nos desviamos del camino y perdemos la comunión con Dios. Así que, mis hermanos, nos alistamos a estudiar el libro de Jueces, capítulo 8, el cual es seguimiento a esa victoria que Dios ha dado a Israel a través de su líder, a través de Gedeón, quien supo escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios, cuando Dios le indicó que luchar en contra de los madianitas, que le daría la victoria, y que no debía ir con un gran ejército. Recordemos que en Jueces 7, Gedeón había logrado conformar un ejército de 32,000 soldados. Sin embargo, el Señor le dijo, no vas a ir con tantas personas, no vaya a ser que te des crédito a ti y a tu ejército. Así que van a bajar ese número y todos aquellos que tienen temor van a regresar a casa. De ese número de 32,000, terminaron únicamente siendo 300 soldados del ejército que iba con Gedeón en contra de los madianitas, que era un número aproximado de 35,000 soldados. Podemos imaginarnos, aquí la matemática no tiene sentido, ¿no es cierto? Si preguntásemos un ejército de 135,000 soldados contra uno de 300 nada más, es lógico pensar que es imposible que el de 300 le gane al de 135,000. Pero para Dios no hay nada imposible. Y si estamos en el ejército de Dios, si estamos en ese grupo de Dios, somos mayoría, no importa el número del ejército contrario. En este caso, Dios mismo provocó esa confusión entre los madianitas y ellos comenzaron a atacarse uno al otro. Recordemos que los israelitas no contaban con armas, así que sus armas fueron únicamente antorchas dentro de un cántaro y trompetas.
Y esa es la muestra del Espíritu de Dios. Esa antorcha muestra la presencia del resplandor de la luz de Dios en ellos. Esas trompetas eran el sonido de guerra, eran el sonido de saber que Dios estaba con ellos, y esos cántaros que fueron quebrados justo allí antes de encontrar el ejército enemigo eran muestra del quebrantamiento de sus vidas y de la sumisión hacia el Dios que les estaba entregando la victoria. Sin embargo, algunos pudieron escapar y había que seguirlos. Gedeón, realmente comprometido con lo que había sido designado, con la misión que Dios le había dado, no iba a dejar a medias este acometido, y persiguió a aquellos que habían logrado huir de esta guerra en la que verdaderamente era uno contra el otro del mismo ejército que estaban luchando, pues la confusión era tal que ellos estaban matándose a espada uno contra otro, y los israelitas estaban ahí haciendo sonar esas trompetas con ese sonido de gloria de Dios y esas antorchas que venían a hacer saber que ellos estaban ahí, pero no podían ver cuántos estaban detrás de ellos. Así que este ejército madianita pudo haber pensado que eran muchísimos y se sintieron acorralados, así que comenzaron a huir. Entre ellos huyeron reyes y príncipes de Madián. Los príncipes fueron interceptados por la tribu de Efraín. Estos príncipes se llamaban Oreb y Zeeb. Sin embargo, los hombres de la tribu de Efraín estaban reclamándole a Gedeón por no haberlos involucrado en la batalla. Gedeón, siendo un hombre muy inteligente, realmente les responde: ¿qué acaso no es mejor lo que ustedes han hecho que lo que nosotros hemos hecho? Es mucho mejor. Ustedes han logrado atrapar a los príncipes y les han dado muerte a ellos. Así que esta respuesta sabia de parte de Gedeón aplacó el enojo que ellos tenían por no haber sido llamados antes a la guerra. Recordemos que no podían haberlos llamado. El Señor le había dado instrucciones precisas a Gedeón que únicamente estos hombres, los 300, eran los que iban a ir a esa batalla. Así que Gedeón continuó persiguiendo a los reyes que también habían huido. Estos reyes llamados Seba y Salmuna debían ser exterminados. Estos 300 hombres, por supuesto, y Gedeón estaban cansados. Habían pasado todo este tiempo persiguiendo a los madianitas y llegan a un lugar llamado Sucot, en donde Gedeón les pide que les den alimento. Pero los de Sucot, quizás al tener temor, al no creer totalmente en que un ejército de 300 podía darle fin a los reyes madianitas, se niegan a apoyar a Gedeón y a su ejército y no les dan alimento, sino que les responden de una manera ofensiva diciéndoles: pero aún ustedes no tienen en sus manos a los reyes, así que ¿cómo les hemos de dar alimento? Queriendo decir como que no se lo merecían. Esto trajo bastante molestia a Gedeón. Hay que entender que ellos ya estaban cansados, que estaban en un momento delicado, en una guerra en la que había una desigualdad tremenda entre los números. Pero Gedeón no se detuvo, continuó y llega a otro lugar llamado Peniel, en donde también pide lo mismo. Sin embargo, los de Peniel responden de igual manera y dicen que no están Seba y Salmuna en sus manos. Así que Gedeón continúa el camino, pero antes les amenaza con decirles que al tener a Seba y a Salmuna en sus manos, iba a destruir la torre de Peniel y también a los de Sucot.
iba a trillar la carne con espinos y abrojos del desierto. Sí, realmente una amenaza bastante fuerte, podríamos pensar. Sin embargo, nos muestra cómo Gedeón, después de haber sido aquel débil hombre, aquel que se había sentido incapaz de llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado, estaba ejerciendo con gran autoridad y agilidad la orden que Dios le había dado, y estaba cuidando con celo la victoria que Dios había entregado. Y quizás él no podía entender cómo estas personas, siendo de sus mismas gente, siendo los que se supone debían ser sus aliados, le estaban negando el pan, le estaban negando una ayuda en medio de una batalla que prometía liberarles de la opresión a la cual habían estado sujetos por tantos años. Estas personas, al negarles el pan, estaban dando más crédito al poder del enemigo que a verdaderamente exaltar el poder de Dios que estaban viendo con sus propios ojos. Muchas veces nosotros perdemos de vista la gloria de Dios por estar sumidos en nuestros temores, por estar viendo cuánto tiempo y con cuánta agilidad el enemigo nos ha tenido atrapados. Y este es un ejemplo que debemos nosotros poner nuestra mirada en las cosas de arriba, saber que para Dios no hay imposibles, saber que Él es poderoso, saber que Él puede levantar a personas débiles como Gedeón y que por el poder de su fuerza estas personas pueden convertirse en esos valientes guerreros dispuestos a no dejar absolutamente un hilo suelto contra un enemigo que les ha hecho la vida imposible durante tantos años. Gedeón no estaba dispuesto a rendirse, aun y cuando su propia gente estaba actuando en contra de él y de ese ejército tan pequeño de 300 hombres. Así que continuó y logró capturar a Seba y Salmuna y todo aquello que había prometido, que había advertido a los de Sucot y a los de Peniel, lo cumplió. Los reyes Seba y Salmuna fueron muertos por manos de Gedeón. Seba y Salmuna, se nos da a conocer en este capítulo, habían sido los responsables de la muerte de los hermanos de Gedeón. Ante esta victoria, los israelitas piden a Gedeón que fuera su señor, él, su hijo y su nieto. Cuando ellos les piden que sea su señor, realmente le estaban pidiendo que fuese su rey. Estaban acostumbrados a ver cómo las otras naciones tenían reyes y cómo estos reyes dejaban en el puesto a su sucesor, sus hijos y posteriormente a sus nietos. Así que ellos igual estaban queriendo, esta es la primera vez en donde se nos muestra ese deseo del pueblo de Israel de tener un rey como las demás naciones. Sabemos más adelante que el primer rey de Israel vino a ser Saúl, exactamente por esto mismo, porque el pueblo estaba desechando a Dios como rey y querían tener reyes como las demás naciones de la tierra. En este momento Gedeón, nuevamente de manera muy sabia, les hace saber que Él no va a señorear sobre ellos, que es Dios el que señoreará sobre todos ellos. Y es que esa es la manera de gobierno que Dios había querido para su pueblo, ser Él directamente el Rey, ser Él el Señor. Y ese es el mismo deseo que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, que Él sea el Señor, no solo nuestro Salvador, no solo el que nos ha salvado de muerte
y de pecado y nos ha dejado a la deriva. No, sino nuestro Señor, aquel quien gobierna nuestras vidas, pues Él conoce el cuadro macro de nuestras vidas. Él conoce qué es lo que más nos conviene. Él es el único que sabe el camino correcto por el que nosotros debemos andar. Pero para ello necesitamos someternos y verdaderamente estar conscientes que Él es nuestro Señor, que Él ocupa el trono de nuestro corazón como único Rey de nuestras vidas. El pueblo de Israel tomó el botín, que eran las riquezas de todo este ejército enemigo, y Gedeón hace una petición muy especial. Él pide todos los zarcillos del botín para poder elaborar un efod. Recordemos que un efod era una prenda de vestir hecha de lino que llevaban los sacerdotes sobre su pecho. Desafortunadamente, el pueblo comenzó a adorar el efod que Gedeón había confeccionado como si fuese un ídolo. Las intenciones de Gedeón quizás eran buenas. Era mostrar esa victoria de Dios y dar honra a Dios por medio de ese efod. Sin embargo, muy pronto se convirtió en resultados negativos. Y esto fue causa de tropiezo para Gedeón, para su casa y para el pueblo de Israel. Así que siempre tras una gran victoria hay que tener cuidado, pues el enemigo va a estar queriendo hacernos caer. Siempre cuando se ha obtenido, se ha caminado dentro de la voluntad de Dios, como en este caso Gedeón, cuando se ha llegado a obtener aquello por lo que se estaba clamando, es necesario continuar estando alertas, pues seguro que va a haber un contraataque espiritual, como lo fue en este caso. Siempre vino esa atracción hacia la idolatría a cautivar el corazón de los israelitas, y habrá algo que nos venga a cautivar nuestro corazón para hacernos desviar de aquello a lo cual hemos podido ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que en este momento está tratando de desviar tu mirada? Debemos tener mucho cuidado cuando en nuestro corazón comienzan a surgir pensamientos enfocados en el deseo por tener placeres, por tener riquezas, por tener poder, pues muy pronto nos podemos ver enredados en el mismo pecado que vez tras vez vemos en el pueblo de Israel. Aquello que nosotros adoramos, aquello que nosotros perseveramos y nos enfocamos, termina gobernándonos. Así que sea únicamente Dios, nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas, nuestro enfoque, nuestro objetivo sea Dios. Pues qué hermoso es podernos dejar gobernar por un Rey que nos ama y que nos hace partícipe de su gloria. Desviarnos hacia el ejército del enemigo nos hará partícipes únicamente de su condena. Y ya para finalizar con la historia de Gedeón, nos cuenta Jueces 8 que él tuvo 70 hijos, que tuvo muchas mujeres y que particularmente tuvo una concubina situada en Siquem, que le dio un hijo cuyo nombre fue Abimelech. Esta concubina era fuera de la nación de Israel, así que esta unión traería muchos problemas a la casa de Gedeón y a la nación en general. Así que no nos perdamos el estudio de Jueces 9, en que hemos de ver qué fue lo que sucedió con este hijo que nació de esa relación entre Gedeón y su concubina. Amados hermanos, la dirección de Dios jamás
nos va a poner en peligro. Sigamos la dirección de Dios, no nos apartemos de Él, que nuestra comunión se fortalezca día a día, que podamos estar alertas y prevenidos cuando sintamos que esa comunión se está debilitando, regresar a su presencia. Pues un proceso de alejamiento de nuestro Dios nos va a hacer caer, como vemos que este pueblo israelita caía una y otra vez en idolatría, en alejamiento de Dios, y esto traía consecuencias muy graves, no solo para ellos, sino para sus familias y la nación entera. Seamos agentes de transformación de nuestra nación. Traigamos bendición por parte de Dios a esta nación y no maldición. Seamos nosotros como una antorcha encendida, que mostremos ese resplandor de justicia, de la gloria, de la luz de Cristo en nuestra nación. Tomemos esa decisión. Seamos como Gedeón en su manera valiente y esforzada de ser, que llegó hasta el último rincón para terminar con la vida de los enemigos que en ese momento los estaban oprimiendo. Lastimosamente, sus deseos, su corazón se volvió a inclinar a esas pasiones y a esos deseos, lo cual terminó en una idolatría. Sin embargo, la obra de Gedeón sí está nombrada en aquella galería de la fe que nosotros encontramos en el libro de Hebreos 11. Nos dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mientras Gedeón estuvo caminando bajo la dirección de Dios, él fue un conquistador de reinos, evitó filo de espada, sacó fuerzas de debilidad, se hizo fuerte en batalla y puso en fuga ejércitos extranjeros. Tomemos el buen ejemplo de estos hombres de fe y podamos estar alerta ante aquello que causó su caída, para que podamos nosotros verdaderamente exaltar y glorificar a nuestro Dios con el testimonio de nuestras vidas de principio a fin. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo mucho.